Ahora vamos a ver triángulos que no son triángulos rectángulos, sino triángulos oblicuángulos. Esto ya sirve solo para triángulos oblicuángulos, no para rectángulos. Cuando un triángulo es oblicuángulo, cuando ninguno de sus lados son de 90 grados. Ya, por ejemplo, acá tenemos dos situaciones. Y en esos casos se aplican dos leyes, la ley de coseno y la ley de seno. Por ejemplo, vamos a empezar con la ley de coseno. Si tenemos un triángulo cualquiera así, que sea oblicuángulo obviamente, que ninguno sea de 90 grados, ninguno de sus ángulos sea de 90 grados, entonces, ¿cómo armamos la ley de coseno? La ley de coseno se toma cualquier lado, cualquiera de estos tres, no sé, a ver, podemos empezar con A. ¿Ya? Entonces decimos que ese lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, sería b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c, o sea, esos lados que acabamos de colocar, ¿no? Pero no, ya no al cuadrado, sino solamente el número, por coseno del ángulo que está al frente. ¿Qué ángulo está al frente de A? Del lado que está al frente, del ángulo que está al frente al lado que se trabaja. En este caso el que está al frente es alfa. Ya, entonces colocamos coseno de alfa. Ya, entonces sería así. Ese sería lo que es la ley de coseno, pero con respecto a ese lado. Ahora veamos con el otro lado. Puede ser también con el lado B. Entonces, ¿cómo sería la situación acá? Lo mismo. Sería ese lado al cuadrado. Ese lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. O sea, A cuadrado más C cuadrado. Menos 2 veces AC por coseno del ángulo que está al frente. ¿Quién está al frente de ese lado? Está B, ¿no? Beta. Entonces, coseno de beta. Entonces, eso en el caso de que yo quisiera trabajar con el lado B. Ahora, si quiero trabajar con el lado C, con este lado, entonces, ¿cómo sería la situación? Sería C cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, sería B cuadrado más A cuadrado, ¿no? Que es B y A, menos 2 veces esos dos lados que acabo de colocar, o sea, B por A, multiplicado por coseno del ángulo que está al frente, que es que es gamma, ¿no? Que se encuentra gamma. Y vamos a poner entonces gamma. ¿Ya? Entonces ahí están las formas como se puede relacionar estos lados y estos ángulos. Ahora vamos con la ley de seno. La ley de seno nos dice que ahora hay una relación que se puede trabajar también, que es el lado y ángulo o ángulo y lado. Por ejemplo, si yo me enfoco primero en B, entonces sería, bueno, para tener más orden, por ejemplo, si yo me enfoco en A, vamos a empezar con el lado A. ¿Ya? Identifico el lado A con su ángulo que se encuentra al frente, que es el ángulo alfa. Entonces, ¿qué digo yo? El lado A sobre ángulo seno de alfa. ¿Ya? Y eso lo relaciono con otro lado. Igual, ahora vamos a relacionar con otro. Por ejemplo, el lado B con su ángulo que se encuentra al frente, o sea que sería B sobre seno de beta. Y también esto se puede relacionar con el otro lado, o sea que sería el ángulo o el lado C con su ángulo que se encuentra al frente, que sería el ángulo seno o el ángulo gamma también. ¿Ya? Entonces sería C
sobre seno de gamma. Ya, entonces esa es la relación entre los tres lados y los tres ángulos. A partir de eso ya uno relaciona de acuerdo a la necesidad del problema, ¿no? Entonces si un día quieres, tienes los valores de todo esto de acá, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, este puedes relacionar con este de acá, ¿ya? Estos dos se pueden relacionar, o también puede ocurrir de que este se relacione con este, ya, entre ellos, o también puede ser estos dos de acá. O sea, puede variar, ¿ya? Eso ya va a depender de la necesidad del problema. Y bueno, también esto se puede hacer al revés. No hay, también de otra manera, para que no cueste mucho en el despeje a veces, también se lo puede hacer al contrario, ¿ya? A lo inverso. Seno de alfa sobre A, seno de beta. También se lo puede trabajar así, dependiendo, para que no cueste mucho el despeje. Seno de gamma sobre C, ¿ya? Entonces esas son dos formas de cómo se puede trabajar. Ya estaremos viendo un ejemplo sobre esto.